Entonces hoy estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, y quiero leer los primeros 6 versículos, si me acompaña, que dice la palabra de Dios: asimismo, esposas, sometáose a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes y por su palabra, que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos. Es interesante que esa palabra adornos en griego es cosmos. Y de esa palabra cosmos conseguimos la palabra cosméticos. Entonces ahí está hablando de cosméticos bíblicos, tales como no está diciendo, dice aquí, tales como pendientes ostentosos, ollas de oro, vestido lujoso, que su belleza más bien sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo de corazones y consiste en un espíritu suave y apacible. Este sí tiene mucho valor delante de Dios. Así que adornan en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada uno sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces, este capítulo comienza con la palabra asimismo. ¿Qué significa la palabra asimismo? Bueno, Pedro está haciendo referencia de lo que había hablado anteriormente. Y para entender bien ese contexto, tenemos que regresar al capítulo 2 y acompáñame leyendo versículos 11 y 12, que dice: mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aún los ausentes de hacerla mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces Pedro está hablando a los cristianos que estaba en varias partes, y está hablando a todos, que todos tenían la responsabilidad de vivir en una manera que agrava y glorifica a Dios. Entonces, esta es la idea de comportamiento, no es solamente para esposos, sino es para todos los cristianos. Y de esta idea de sumisión no comienza solamente con las mujeres, pero vemos que comienza diciendo, versículo 13, que debemos sujetarnos a los gobiernos. Entonces, de versículos 13 a 17, habla de nosotros como cristianos, primeramente, debemos sujetarnos a la gobernación y nuestros superiores. Y luego, en versículo 18 en adelante, está hablando de los criados o los siervos, y también está diciendo que es importante de sujetarlos a sus maestros. Entonces así, llegando a este versículo, no solamente está hablando de mujeres, sino está hablando de todos nosotros. Tenemos que sujetarnos. Es interesante, y algunos quizás están mirando, bueno, hay 6 versículos dirigidos hacia las mujeres y solamente un versículo dirigido a los hombres. Este no es justo. ¿Por qué tantos versículos para las mujeres? Bueno, más adelante se va a ver en Efesios que en el capítulo 5 Pablo habla 3 veces más palabras a los hombres que a las mujeres. Entonces más adelante los hombres también te van a tener su palabra. Pero es importante aquí porque en aquel tiempo había muchas mujeres en la iglesia que no tenían maridos cristianos. Entonces Pedro quería dirigirse a esta situación que era muy frecuente
en la iglesia en aquel tiempo. Es una cosa interesante que normalmente cuando un marido se convirtió al cristianismo, todos tus siervos y toda tu familia también se convertían. Entonces vemos el caso de Cornelio, cuando él se convirtió, toda su familia. Tenemos ejemplos de carcelero, cuando él se convirtió. No puede ser en todo tiempo, pero en la cultura en aquel tiempo es que cuando el hombre se convirtió, tenía una gran influencia sobre la familia. Pero en este caso, hay mujeres que después de haber sido casados, se convirtió a Cristo. Entonces Pedro quería animar a esas mujeres que se convirtió después de haber sido casado. Entonces ahí tenemos palabras de ánimos a estas mujeres. Pero es importante de notar algo primeramente en el versículo 5, antes de hablar de la responsabilidad de las mujeres, que dice en versículo 5, así se adornaba en el tiempo antiguo las santas mujeres que esperaba en Dios. Esa es clave para este pasaje, es que si queremos cumplir de esta sumisión, nuestra esperanza primeramente tiene que ser en Cristo. Entonces Pedro está hablando con mujeres cristianas, mujeres que ya habían nacido nuevo y su esperanza estaba en el Señor. Ahora, si no entiende nada de la prédica de hoy, recuerde eso. En todas las relaciones de la vida, nuestro objetivo principalmente es glorificar a Dios. En todas las relaciones de la vida, nuestro objetivo principal es de glorificar a Dios. Recuerdo que leímos en el capítulo 2 que a través de nuestra conducta Dios debe ser glorificado. Entonces, nuestra conducta con nuestros esposos también deben llevar la gloria al Señor. Entonces, yo quiero hablar ahí de 3 puntos en cuanto a las mujeres, las esposas, que encontramos aquí en estos 6 versículos. Primeramente, en versículo 1 y 2 se está hablando de la salvación de los maridos inconversos. Entonces, Pedro estaba animando a las esposas que estaba recién convertido o que tiene tiempo convertido, que lleva una conducta que puede ser un testimonio a su familia. Es interesante que un cristiano famoso que se llama Agustín fue afectado bastante, por ejemplo, de su mamá. Su mamá fue convertido y realmente Agustín confesa en sus confesiones que fue el impacto, la vida piadosa de su mamá que hizo un impacto en su vida. Y no solamente en la vida de Agustín, pero también el marido de Mónica. Llevó mucho tiempo orando por él, pero antes del nacimiento de su marido Patricio, él convirtió antes de morir. Entonces, tenemos ese ejemplo, ese ánimo, que las mujeres que tienen maridos que no son cristianos, no está diciendo, aquí no está en permiso de casarse con uno que no es cristiano, con el propósito de ser evangelístico y llevar a ellos la salvación. No está dando permiso de eso aquí en este texto. Pero está animando a ellos que han nacido de nuevo después de ser casados, de que hay esperanza, que Dios puede usar ellos. Es interesante aquí que dice, observa su buena conducta íntegra y respetuoso. Y dice en versículo 1, de ellos no creen la palabra. Lo que vemos aquí que como ella, como él, los dos habían escuchado la palabra de Dios. Y el marido no creyó en la palabra. Entonces está animándolo
de a través de su comportamiento pueden traer a tu marido a la salvación. Entonces no está diciendo este versículo que debemos de ser silencio, sino tenemos que ser selectivos en las palabras que compartimos con nuestros maridos. Y la segunda cosa que está hablando aquí, que está dirigido hacia las mujeres que tienen maridos inconversos, pero también es una aplicación a todas las mujeres, que dice que tus adornos no deben ser externos, sino internos. Entonces ahí es interesante que esa palabra, adornos, en el griego es cosméticos. Entonces aquí Pedro está hablando de los cosméticos bíblicos que son importantes para llevar a tu marido inconverso a la salvación. Entonces hay que tener cuidado en la manera que usamos nuestro vestido. Y yo sé que hay muchos que tu motivo de vestir pueden ser para satisfacer los anteojos de los hombres que uno desea atraer. Y pudimos ver en el tele y muchas de las promociones que esa es norma, ese es el estilo de vida para el mundo. Entonces ellos pongan mucha énfasis en las cosas externas. Ahora, no está diciendo aquí que no importa lo que pone. Yo recuerdo que mi mamá decía que es importante que cuando uno ponga su vestido, que todo está dirigido hacia su cara y no hacia su cuerpo. Pero yo creo que un buen principio aquí en este externo es que la manera en que vestimos deben glorificar a Dios. Entonces cuando está allá frente del espejo, tiene que hacer la pregunta: ¿mi vestido, la manera en que estoy hoy, estoy glorificando a Dios o estoy tratando de traer atención? Bueno, hay algo aquí que no está en la palabra, pero esa es parte del pastor. Que yo creo que también es importante la manera en que los hombres pongan su vestido también. Y tú puedes decir, bueno, ahí no dice la palabra que los hombres deben preocuparse de su ropa, pero sí dice que los esposos deben respetar a sus esposas. Vamos a ver esto más adelante. Y una manera de mostrar respeto a su esposa es la manera en que los hombres pongan su vestido. Entonces, no es bueno de ser propaganda de compañías, sino que nuestra ropa glorifica a Dios. Entonces, el segundo punto que estamos hablando aquí, que es importante que tenga una actitud de belleza dentro, de un corazón que consiste de un espíritu suave y apacible. Y eso es solamente posible cuando uno entrega su vida a Cristo. Él es quien puede cambiar su corazón. Y ahora, para ayudar a las mujeres a poner eso en práctica, Pedro nos da un ejemplo de Sara. Y está diciendo aquí, el tercer punto, está enfocando en la importancia de nuestro ejemplo, la importancia del ejemplo de Sara. Entonces, está mostrando que primeramente las mujeres en el tiempo pasado tenían su esperanza en el Señor. Entonces, como dije al principio, nuestra esperanza, nuestro valor no deben ser en lo que pudimos recibir de nuestros maridos, no deben ser en lo que pudimos recibir de trabajo, pero nuestra esperanza primeramente debe ser en el Señor. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vemos aquí que ejemplo de Sara,
que ella obedeció a Abraham llamándole su Señor. Y es interesante que la palabra Señor era con S pequeño. Entonces ella tenía Dios en su lugar correcto, pero también mostró al respecto a su marido diciendo sí Señor. Y vamos a Génesis un momentico y vamos a leer esto. ¿Qué pasó en aquel momento? Acompáñame en Génesis 18, versículo 12. Entonces Dios estaba hablando con Abraham, con otros hombres, y Sara está escuchando. Y escuchando lo que Dios dijo que iba a tener un hijo, dice en versículo 12 que se rió, pues Sara entre sí diciendo. Entonces en su mente está riendo. Después de haber envejecido, tendré deleito, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar la luz siendo ya viejo? Interesante que ella rió dentro de sí mismo. No fue algo que alguien pudiera escuchar. Pero Dios, soberano, sabía que ella había escuchado, estaba riendo en sí mismo. Entonces está pensando, bueno, ¿cómo puede ser que yo siendo tan viejo pueda tener un hijo? Pero estaba dispuesto y decía aquí, si marido quiere, sí Señor. Aunque sea difícil, yo puedo confiar en el Señor. Y yo creo que el ejemplo que debemos sacar de Sara ahí es que en el matrimonio vamos a encontrar cosas que se ve como imposible. Y tenemos que tener confianza que Dios puede hacer las cosas en su plan soberano. Entonces dice aquí, ustedes son hijas de ella y hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces aquí creo que la manera en que podemos interpretar correctamente la palabra temor es que Sara no tenía temor de obedecer y confiar en el Señor, de cumplir con la voluntad de su marido. No tenemos que tener temor porque nosotros confiamos en Dios que nos esperamos. Entonces, quiero compartir 2 versículos más adelante en el libro de Pedro que pueden animarnos en esta situación tan difícil de obedecer y sujetar a nuestros maridos. Ve lo que dice 1 de Pedro 3:14. Dichosos si sufren por causa de justicia, no teman lo que ellos temen, ni se deja asustar. Entonces aquí dicen, dichosos los que sufren. Hay cosas que pueden pasar en tu matrimonio siendo esposa en que tienes que sufrir. Pero recuerdo que lo más importante en todas las relaciones es Dios sea glorificado. Y si tenemos que hacer algo que realmente no queremos hacer, lo importante es que seamos sujetos a Dios. Y si tenemos que sufrir por algo, Dios va a ser glorificado. Más bien, versículo 15, honra con tu corazón a Cristo como Señor. Estar siempre preparado para responder a todo lo que pide razón por la esperanza que hay en ustedes. Entonces, como mujeres cristianos que confiaban en la esperanza del Señor, podemos tener la confianza que aunque tiene que sufrir un poquito, Dios va a estar a su lado. También me gustaría leer versículo 19 de capítulo 4. Dice en versículo 19, pues, así pues, los que sufren alguno de la voluntad de Dios, entrégase a su fiel Creador, siguen practicando el bien.
nosotros podemos confiar que siendo criado por Dios, Él va a cuidarnos en todas situaciones. Pero yo quiero también hablar con los esposas y pensar en un momentico de ejemplo tuya frente de sus hijos. Como sale el ejemplo a nosotros, las esposas, la manera en que ellos aman sus maridos es un ejemplo importante a sus hijos. Mira lo que dice Efesios 4:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Entonces, como la iglesia está sujeto a Cristo, también las mujeres, las esposas, deben ser sujetos a tus maridos en todos. Pregunta, madres, ¿la sumisión a tus maridos será un ejemplo para sus hijos sobre cómo deben ellos sujetarse a Cristo? Pregunta, ¿quiere que tus hijos o tus hijas ama y sujeta a Cristo la manera en que tú estás sujetándose a tu esposo? Buena pregunta, ¿no? Entonces tenemos un reto delante de nosotros, que pensamos en los cosméticos bíblicos, de los adornos adentro, y hacer un trabajo para desarrollar esos dones, estas características adentro, para ser un ejemplo a nuestros hijos y a la iglesia. No es fácil. No es fácil. Y por eso estoy llamando de la importancia de congregarnos. Gracias a Dios tenemos grupo de mujeres. Gracias que tenemos grupo de hombres. Entonces la razón de reunirnos es para animar uno a otro en estas situaciones que son difíciles. Tenemos que confesar y ser conscientes que no es siempre fácil para sujetarse. Ahora, quiero compartir rapidito 6 cosas que dijo John Piper que no es la sujeción. Entonces, esos no son míos, pero leí esta semana y que son buenos. Primeramente, Piper dice, la sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que dice el esposo. Entonces, sujetarse no quiere decir que tiene que estar de acuerdo con todo, porque en este ejemplo vemos que los dos escucharon la palabra de Dios, ella creyó y él no. Entonces Dios no está negando que la esposa creyó en el Señor, sino está diciendo que no tiene que estar de acuerdo con todo. Puede sujetarse y estar de acuerdo. Segundo, la sumisión no significa dejar su cerebro y su voluntad en el altar de tu boda. Ella se hizo, bueno, lo que quiero decir, Piper, con este punto, es que las mujeres tienen mucho de compartir. Y yo sé que hay momentos en las decisiones que la esposa que tiene discernimiento pueden ver que lo que el marido está planificando no es mejor para la familia. Y ella puede decir, mira, mi amor, no tengo paz en esta idea tuya. Yo sé que tú estás pensando muy bien, pero es posible que nosotros podamos discutir en un momento antes que tomamos la decisión. Entonces podemos usar nuestro cerebro, no tenemos que dejarlo a entrar en matrimonio. Y el tercero que dijo Piper, la sumisión no significa evitar todos esfuerzos para cambiar tu marido. La sumisión no significa evitar todos esfuerzos para cambiar su marido. No está diciendo eso. Está diciendo que su conducta
interior pueden cambiar a tu marido. En vez de tener silencio, pueden pensar en cosas significativas que pueden ser un buen ejemplo. Y 4, sumisión no significa poner la voluntad de su esposo antes la voluntad de Cristo. En los matrimonios, recuerdo que Pedro está hablando con los cristianos, que primeramente nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, en Dios. Entonces, primero Dios y segundo su marido. Dios no quiere que invierta y poner la voluntad de su marido encima de la voluntad de Dios. 5. La sumisión no significa que una esposa obtenga su fuerza espiritual y personal principalmente y a través de su esposo. No quiere decir que tiene que recibir todo su ánimo a través de su marido. Porque muchos a lo mejor no van a recibir nada. Entonces es importante que tú estás completo en Cristo. Todo lo puedo en mi esposa que me fortalece. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, es bueno cuando el marido está ahí para animarle, pero realmente la fuerza está en nuestra esperanza del Señor. Y finalmente, la sumisión no significa que la esposa debe actuar por miedo. Entonces, mujeres a lo mejor piensan, bueno, si yo tengo ese miedo, porque si no me sujete a mi marido, va a tener problemas. Pero nosotros que estamos en Cristo, cuando nuestra esperanza está en Dios, en vez de tener temor, podemos tener libertad. Podemos tener la libertad de pensar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En las cosas que son difíciles. Mi confianza, mi esperanza, no está en mí mismo, sino en el Señor que me va a ayudar. Entonces, los ánimos para las esposas. Ahora vamos a los esposos, que también Pedro tiene cosas para decir a las esposas. Que dice aquí, de igual manera, en versículo 7, ustedes esposos sean comprensivos con tu vida conyugal, tratando cada uno de su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorba la oración de ustedes. Comienza con las palabras de igual manera. Aquí no está diciendo que de igual manera el esposo tiene que ser sujeto a la esposa. No. Está diciendo que también los hombres tienen un compromiso. Y el compromiso, veo aquí 3 cosas que son importantes. Primeramente, está diciendo que deben ser comprensivos. ¿Qué significa ser comprensivos? Nosotros tenemos que entender como esposos cuáles son las necesidades de nuestras esposas. Y la manera, hombres, de saber esto, no es poner nuestra mano sobre ella y tratar de sentir, sino tenemos que hablar. Entonces es importante la comunicación. Entonces para entender, y se pueden hablar con Sharon, que esas son las cosas que yo estoy trabajando. Yo tengo que, la única manera que pueden conocer las necesidades de mi esposa es tenemos que hablar. Yo tengo que apartar el tiempo necesario para que podamos sentarnos y planificar y así podemos echar para adelante. Pero también dice que hay que tratar a su esposa con respeto. ¿Y por qué tenemos que tratarlo con respeto? Es importante aquí. Y podemos ver que Pedro, como Moisés, como Pablo, siempre trata a los hombres y mujeres que son iguales. Que dice aquí en el versículo 7 que ambos son herederos del grato don de la vida. Los dos han recibido la salvación.
somos iguales, somos embajadores de Cristo. Y así tenemos que respetar uno a otro. Entonces dice aquí que es importante de respetar a su esposa. Y una cosa que recuerdo como esposo es la importancia de asegurar que sus niños respetan a su esposa. Y como esposo es nuestra responsabilidad en el hogar de asegurarnos que nuestros hijos, aunque nosotros no estamos en la casa todo el tiempo, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos están respetando a su madre. Y tenemos que también respetar a ellos y respaldarlo en todo lo que necesitan. Y al final, una cosa aquí muy importante, que nuestra comunión con Dios tiene mucho que ver con nuestra relación con nuestras esposas. Vea lo que dice Efesios 5, 25 a 27. Maridos, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado y lavado con agua de la palabra, a fin de presentarlo a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuisteis santa y sin mancha. Nosotros, como maridos, tiene la importancia papel de establecer una comunión con nuestras esposas. Ese implica apartar tiempo para orar juntos, apartar tiempo para leer la Biblia juntos, apartar tiempo para conversar de la cosa de Dios. Si tenemos problemas con nuestra comunicación, con nuestras esposas, es posible que también hay problemas en tu comunicación con Dios. Entonces, la importancia, hombres, esposos, de fijar en tu relación con su esposa es porque así tus oraciones por su familia, por la iglesia, por su trabajo, no va a ser cortado por el problema que tiene con su esposa. Ahora, en conclusión, quiero concluir diciendo 4 cosas. 4 maneras en que podemos aplicar este pasaje a nuestra vida. Primeramente, la conclusión para los matrimonios cristianos. Hermanos, cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó la iglesia, y cuando hay uno pensando, ¿cómo puedo yo honrar a mi esposa más que yo mismo? O el marido está diciendo, ¿cómo puedo yo honrar a mi esposa más que a mí mismo? Dios va a ser glorificado en la manera que nosotros reflejamos la característica de Cristo delante de nuestra familia. Y yo digo que uno de los mejores herramientas evangelísticos para la iglesia es la manera en que los esposos están tratando uno a otro, frente a ellos y frente a sus hijos. Entonces, ese pasaje es muy importante de aplicar, no solamente para que nuestro testimonio, sino que es la voluntad de Dios. Dios está glorificado cuando aplicamos estos principios en nuestros matrimonios. Y también hay ánimo para las mujeres casadas que sus maridos no son cristianos. No trata de presionarlo y molestarle para ser convertido, sino espera la gracia de Dios, que trabaja en la formación de la belleza interna, y así cuando ella ve tu amor hacia Cristo, su dedicación hacia Cristo, Dios puede usar para llamar la atención. Cuando Él vea el gozo en tu relación con Cristo,
Él va a ver que él está faltando este mismo gozo que tú tienes en tu relación con Dios. Pero también hay algo muy importante aquí por las personas que están pensando en casarse más adelante. Debemos pensar claramente cómo puedo yo prepararme por mi matrimonio. Y las mujeres deben pensar en un hombre y deben hacer la pregunta, ¿ese hombre es un hombre que honra a Dios y que yo estoy dispuesto de honrar a él en todo lo que me dice? ¿Es una persona que yo estoy dispuesto de respetar? ¿Es un hombre que realmente está poniendo su deseo en reflejar a Cristo en su vida? ¿Quiere que Dios sea glorificado en su vida? Y así mismo los hombres deben pensar, ¿cuáles las mujeres, cuál es la característica que tú quieres ver en una mujer para ser su esposa? ¿Ella está preocupado por su apariencia externa? ¿Gasta mucho tiempo en ropa, en arreglar su pelo? ¿Cuánto tiempo invierte en tu relación con Cristo? ¿Se nota que tiene un tiempo devocional? Y así es importante. Lo que está pensando en casarse, de pensar en cuál debe ser la persona en que yo invierta a mi vida. Pero también yo creo que ahí hay una aplicación para las personas que son solteros. Dios ha llamado a algunas personas de no casarse. En el matrimonio siempre tenemos que estar pensando cómo pueden glorificar a Dios atendiendo necesidades de mi cónyuge. Siempre tenemos que pensar en qué debo hacer yo para honrar y respetar mi pareja. Pero un soltero, una soltera, no tiene esta obligación de todo el tiempo pensando cómo debo glorificar y atender a mi cónyuge, sino se pueden pensar cómo pueden glorificar a Dios en todas las relaciones que Él me da oportunidades de tener. Entonces tú puedes pensar en cómo pueden glorificar a Dios en todas las relaciones. Entonces así tenemos el ánimo de Pedro de este beneficio, este gozo, esa habilidad que tenemos de sujetarnos, los esposas, a sus maridos y los esposos de amar y cuidar a sus esposas. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra y realmente nos revela que hemos fallado en muchas áreas. Vemos en su palabra que hay muchas cosas que pudimos estar haciendo que realmente no estamos haciendo. Entonces, gracias que tu palabra entra en las áreas privadas de nuestra vida, pero no solamente entra, nos da esperanza. Gracias, Señor, que nos ha dado a nosotros un corazón nuevo, con la relación con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Señor, puede ser que esta tarde hay unos que no tienen esa esperanza, que tienen problemas en su matrimonio. Y Señor, el resultado a lo mejor es que todavía no ha conocido a ti como Señor y Salvador. Entonces pido por los que están teniendo problemas en su matrimonio, en tus relaciones, que ayude a ellos, Señor, a entender que hay una esperanza que nos puede ayudar en todo. Gracias por ser nuestra esperanza. Gracias, Señor, por ese ejemplo de Pedro, siendo un hombre casado, trabajando con esas mismas áreas en su vida. Y ahora pido que ayúdenos esta semana de confiar en su poder y su palabra para poner esas enseñanzas en marcha. Que sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.